Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Diversos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en la necesidad de renovar la dirigencia opositora, especialmente ante la posibilidad de que se retome el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición política. Para Antonio Ecarri, ex candidato a la alcaldía del municipio Libertador en Caracas y presidente de la organización política La Alianza del Lápiz, tanto los actores como la temática planteada vencieron, y cuestiona que no se incluya a nuevas fuerzas políticas, a la iglesia, empresarios y otros actores sociales. Nosotros creemos en un diálogo, sí, pero en un diálogo con sustancia, un diálogo con actores donde valga la pena llegar a acuerdos. Aquí tenemos que asumir responsabilidades. Primero, en un diálogo nacional tienen que estar los actores legítimos. Ecarri insistió en la necesidad de que sean planteadas acciones sociales y económicas concretas. Siguen los jubilados pasando hambre, los niños pasando hambre, comprometiendo a toda una generación, y vamos a seguir nosotros en medio de este desastre ocupándonos de temas que no tienen la importancia debida. En tanto, y en una emisora local, Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, insistió el lunes en la necesidad de que se lleve a cabo un proceso de diálogo que ponga en primer lugar el bien común de Venezuela. La semana pasada, Estados Unidos, junto a 19 países y la Unión Europea, abogaron por la reanudación del proceso de diálogo en México, que fue suspendido el año pasado, luego de que el gobierno solicitara la incorporación del empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos por lavado de activos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El Salvador ha aplicado más de 10.011.499 vacunas contra el COVID-19 y con ello se destaca entre los países con un buen esquema de inmunización. Y esta semana se inició la distribución gratuita para pacientes con COVID-19 del antiviral Molnupiravir, el que, según dicen las autoridades, ayudará a reducir el nivel de hospitalizaciones por la pandemia. La entrega es gratuita para pacientes que den positivos a COVID-19, como anunció el ministro de Salud, Francisco Alaví. Último a disposición en tratamiento médico para poder prevenir los ingresos hospitalarios, reduce un 50%. Pero pese a estos aspectos positivos, según reportes de la Universidad de Washington en Estados Unidos, El Salvador tendría un subregistro de entre 1.740.000 a 2 millones de casos positivos de COVID-19 que no aparecen en los datos oficiales que publica el gobierno en el sitio web covid19.gov.sv. A nivel local, también la Estatal Universidad de El Salvador hizo proyecciones tanto a nivel de afectaciones como de letalidades, como explica el maestro Walter Otoniel Campos del Centro de Modelamiento Matemático. Lo que nos encontramos con, o se puede hacer, ¿verdad?, con estos modelos es tomar en cuenta el sistema de vacunación que hay en nuestro país. Eso evidentemente fortalece el tema de evitar el contagio y sobre todo evitar la gravedad, ¿verdad? El maestro Campos reiteró que El Salvador registra oficialmente hasta el 20 de febrero 147.786 casos confirmados de la enfermedad, pero los modelos matemáticos que son alimentados con información del sistema público y privado de salud determinan que el país tendría más de 1.477.000 casos, como explicó el maestro Campos. Las entidades académicas reconocen los avances de la vacunación contra el COVID-19, pero señalan que a casi 2 años de la pandemia persiste la opacidad, debido a que el gobierno declaró como reservada la información sobre la compra de insumos para atender la crisis sanitaria. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. El Congreso en Ecuador enfrenta complicaciones después de una denuncia realizada a través de la red social Twitter por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en la que califica a sus compañeros de bancada del movimiento indígena Pachacutic de conspiradores y señala que tienen la intención de despojarla de sus funciones y para ello se unen al movimiento UNES afín al expresidente Correa. Yajaira Urresta, integrante del movimiento UNES, dice que quieren conformar una subcomisión para analizar la actuación de la legisladora Llori. Pues investigue los motivos y las razones por los cuales puntos del día no están siendo tratados, por qué otros temas tan importantes para la nación están siendo relegados. Esta postura coincide con el llamado que hacen legisladores del Partido Social Cristiano, opositor al gobierno, junto con UNES y Pachacutic, para que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano que debe nombrar las autoridades de control, asistan a la asamblea para ser interrogados por incumplimiento de funciones.
Ana Belén Cordero, legisladora del movimiento Creo, afín al gobierno, menciona por su parte que estos movimientos tienen intereses para hacerse con organismos claves. Porque les interesa a estos partidos políticos poner autoridades como Contralor General del Estado, Defensor Público, para controlar la justicia, la Contraloría y las distintas instituciones. En tanto, una nueva mayoría opuesta al gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido conformada y al parecer no darán paso a la aprobación de leyes importantes como la del uso progresivo de la fuerza para que la policía y el ejército puedan combatir al crimen organizado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. El gobierno del presidente Daniel Ortega cambió la medida cautelar por motivos de salud para los presos políticos Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa y José Palé y pasaron del chipote al sistema de arresto domiciliario. Sin embargo, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y en diferentes sistemas penitenciarios quedan otros adultos mayores cuyas vidas están en riesgo y por lo que sus familiares y organismos de derechos humanos solicitan al Estado que también se les cambien las medidas cautelares. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que al menos 20 personas de las detenidas en calidad de presos políticos están en la tercera edad y tienen serias complicaciones de salud. Y aquí tenemos casos muy graves que estamos señalando y son en primer lugar el doctor Parrales, Violeta Heradera y Mauricio Díaz, aparte de Víctor Hugo Tinoco, Pedro Joaquín Chamorro y todos los demás. El cambio de medida se da tras el fallecimiento bajo custodia policial del general en retiro Hugo Torres, que también estaba acusado por traición a la patria y se produjo después de haber permanecido más de 6 meses bajo el régimen carcelario que defensores de derechos humanos califican como tortura y que obligó a la policía a trasladarlo a un hospital a mediados de diciembre para tratar una enfermedad aún no especificada por las autoridades. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a La Voz de América que a los presos políticos se les violentan sus derechos humanos y constitucionales. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la vida, derecho a la salud, a su seguridad e integridad personal. En Nicaragua hay al menos 170 personas presas políticas. En tanto, las condenas no se detienen y Medardo Mairena y Pedro Mena, dirigentes del movimiento campesino, el ex diplomático y directivo nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, Luis Rivas, presidente ejecutivo de Banpro, la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo y el politólogo José Antonio Peraza fueron sentenciados a entre 8 y 13 años de prisión por cometer el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Ucrania tiene un rol importante en la seguridad alimentaria mundial y la posibilidad de una invasión militar rusa y un despliegue naval en el Mar Negro amenaza con interrumpir las exportaciones de granos de esa nación y podría afectar los suministros mundiales. Ucrania produce más del 6% del suministro mundial de cereales, según informa el Observatorio de Complejidad Económica, y es por eso que podría haber un efecto dominó en todo el mundo si estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. Louise Gardner de Spectrum Commodities, una corredora de cereales y materiales de ganadería, afirma que si se producen interrupciones en el suministro de cereales ahora, los mercados mundiales se verían impactados. Para Ucrania tienen muchas ventas a países como China y otros importadores importantes. Si eso se interrumpiera, causaría una dislocación significativa en el flujo. Gardner añade que con una sequía en curso en América del Sur, el mundo depende aún más de otras fuentes, como el trigo ucraniano. Y si cortas las importaciones o interrumpes el flujo de granos de una región importante, eso tendría un impacto enorme. Los precios subirían considerablemente. Otros expertos indican que una interrupción en el suministro de cereales ucranianos podría beneficiar a Rusia, ya que países como China podrían recurrir a Rusia para conseguirlos y los analistas esperan que se pueda evitar una interrupción en el suministro de granos porque de lo contrario, una crisis alimentaria podría ser una posibilidad real, no solo en la región, sino mucho más allá. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Y sobre este mismo tema, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció el lunes a las regiones de habla rusa de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania como estados independientes, firmando documentos que declaran que ya no forman parte de Ucrania. Horas antes, los líderes separatistas de las regiones habían publicado un video llamando a la declaración de independencia. Las regiones de Donetsk y Lugansk, conocidas colectivamente como Donbass, se encuentran en el este ucraniano, cerca
cerca de la frontera con Rusia, y la región comprende tanto partes controladas por Kiev como áreas controladas por los separatistas. Sus principales industrias son la minería del carbón y la producción de acero, y la mayoría de sus 3.600.000 habitantes que viven en esas regiones hablan ruso, como resultado de la migración de trabajadores rusos a las regiones después de la Segunda Guerra Mundial durante la era soviética. Moscú ha emitido en los últimos años más de 720.000 pasaportes rusos a aproximadamente una quinta parte de la población de la región, según la información de la agencia de Associated Press. Los separatistas prorrusos en las regiones de Donetsk y Luhansk tomaron los edificios gubernamentales en 2014 y proclamaron las regiones como repúblicas populares independientes. La medida siguió a la anexión que Rusia hizo de Crimea. Desde 2014, más de 14.000 personas han muerto en los enfrentamientos en la región de Donbass entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas. Ucrania y Occidente acusan a Rusia de respaldar a los separatistas tanto militar como financieramente, acusación que Moscú niega. En medio de los combates, un avión de Malasia fue derribado sobre el este de Ucrania en 2014, matando a 298 personas a bordo. Los investigadores internacionales concluyeron que el misil fue suministrado por Rusia y disparado desde un área controlada por separatistas prorrusos. Después de que los separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk tomaron el poder en 2014, realizaron una votación para declarar la independencia que hasta ahora no ha sido reconocida por ningún país. Cada una de estas regiones tiene su propio presidente autoproclamado. En una votación disputada por Kiev, Denis Pushilin fue elegido en 2018 para dirigir la llamada República Popular de Donetsk, mientras que Leonid Pashechnik es el líder de la región separatista de Lugansk. El reconocimiento de Rusia de las regiones termina efectivamente con los acuerdos de paz de Minsk, que nunca se implementaron por completo. Los acuerdos firmados en 2014 y 2015 pedían una gran autonomía para las dos regiones dentro de Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Un informe de la Organización de Médicos Sin Fronteras afirma que hay más de 120 fábricas farmacéuticas en países de ingresos bajos y medios en Latinoamérica, Asia y África que tendrían la capacidad de elaborar vacunas de tecnología ARNM contra el COVID-19 en los próximos meses, y lo único que necesitarían es que les sean compartida la información tecnológica de los laboratorios como Moderna, Pfizer y BioNTech para la producción del inmunizante. Un estudio realizado por Alain Al-Sahani, experto en vacunas de la campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras, y Achal Pravala, coordinador del proyecto Access IPSA, identificó a estos 120 fabricantes farmacéuticos en América Latina, África y Asia que reúnen el potencial para esta producción. La empresa alemana BioNTech anunció recientemente un plan para establecer una nueva capacidad de producción de vacunas ARNM COVID-19 en algunos países africanos. Esta sería la misma estrategia utilizada por estas empresas biotecnológicas en Estados Unidos y algunos países de Europa, donde no fue necesario construir nuevas fábricas, sino que se usó la infraestructura existente. Los expertos dicen que debido a la naturaleza de la tecnología ARNM, las vacunas pueden ser producidas a gran escala por empresas que incluso no tengan experiencia en la elaboración de este tipo de medicamentos. La Organización Médicos Sin Fronteras asegura que para estar preparados para futuras pandemias y para tratar otras enfermedades infecciosas como la malaria, el VIH o la tuberculosis, es fundamental crear una capacidad de fabricación sostenible e independiente en múltiples territorios. El plan de los contendientes de BioNTech, que incluye el desarrollo de plantas en diferentes países, podría tomar varios años. Incluso algunos especialistas aseguran que no estarían listas antes de 2024, pero destacan la importancia de diversificar y aumentar la producción mundial de vacunas, lo que ayudaría ostensiblemente a una respuesta más eficiente y eficaz, ya que el 74% de las vacunas administradas durante 2021 fue en países de rentas altas y medias, mientras que alrededor del 1% se destinó a países de ingresos bajos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En las últimas 24 horas, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha experimentado una exponencial escalada de tensiones y se espera que durante esta jornada Estados Unidos, el Reino Unido y los aliados de la Unión Europea anuncien sanciones adicionales contra el Kremlin, luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, ubicadas en el este de Ucrania. Tras un discurso plagado de referencias al pasado y críticas a Occidente, Putin firmó un decreto incluyendo el envío de soldados rusos a estos territorios ucranianos para realizar funciones de mantenimiento de la paz, una medida que podría derivar en un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. De este modo, el presidente ruso emprendió un paso crítico en el conflicto de Europa del Este, que ya estaba en un punto álgido, y reduce a mínimos las posibilidades de encontrar una solución diplomática. Los aliados de Occidente, por su parte, están dispuestos a detener el avance del Kremlin y el presidente Joe Biden emprendió acciones inmediatas al firmar una orden ejecutiva frenando toda actividad empresarial y transacción económica con las autoproclamadas regiones separatistas prorrusas en la región del Donbass. Siguiendo esta misma línea condenatoria, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia para abordar la intensificación del conflicto y la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, acusó al jefe de Estado ruso de crear un pretexto para la guerra. El claro ataque de Rusia a la soberanía y la integración territorial de Ucrania no es provocado. Es un ataque al estatus de Ucrania como Estado miembro de la ONU. Viola un principio básico del derecho internacional. Las consecuencias de esta orden se sentirán mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Durante esta sesión extraordinaria a petición de Ucrania, Estados Unidos, México y otros países europeos, se condenaron las acciones emprendidas por Rusia al violar los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas. En tanto, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevedia, insistió en que Rusia no tiene la intención de invadir Ucrania y acusó a sus colegas occidentales de empeorar la situación y les pidió dejar las emociones a un lado para analizar bien sus evaluaciones. Por su parte, y desde Kiev, en un discurso a la nación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró no tener miedo de nada ni de nadie y culpó al Kremlin de violar la soberanía y la integridad de su país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Estados Unidos y Gran Bretaña anunciarán sanciones adicionales contra Rusia el martes y los aliados de la Unión Europea preparan además sus propias medidas. Esto luego de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer las regiones ocupadas por Rusia de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania como estados independientes. Un alto funcionario de Estados Unidos, aunque se negó a dar detalles en una conferencia de prensa telefónica con los periodistas el lunes en la noche, dijo que las medidas adicionales harían que Rusia rindiera cuentas por esta clara violación del derecho internacional y de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, así como del propio derecho internacional y los compromisos de Rusia. También miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, encabezado por Estados Unidos, condenaron este lunes durante una reunión de llamado a emergencia en Nueva York la decisión de Rusia de reconocer la independencia de los territorios separatistas. Según dijo la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, las consecuencias de las acciones de Rusia serán nefastas en Ucrania, Europa y el mundo. Por último, el expresidente Donald Trump ha lanzado su propia plataforma social llamada Truth Social. La nueva red está disponible en la App Store de Apple, lo que podría marcar el regreso del expresidente a las redes sociales después de que fue expulsado de varias plataformas el año pasado. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy, en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema del proceso electoral que ya vive Colombia con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo y que está enfrentando actos de violencia ejercitados por el ELN y que le recuerdan al país trágicos momentos que se vivieron y que en el pasado terminaron con la vida de algunos candidatos. Para poner el tema en contexto, nuestro corresponsal
corresponsal en Bogotá, Manuel Arias, entrevista al analista en conflicto armado y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, Néstor Rosanía. 3 cosas fundamentales. Lo primero, demuestra que el conflicto colombiano se transformó, que ya no es un conflicto con estructuras grandes y con mando, control y comunicaciones como lo fueron las FARC o los paramilitares. Ya estamos en un conflicto, lo que en teoría de la guerra se conoce como conflictos de alta fragmentación. Quiere decir que son estructuras más pequeñas que funcionan a través de unidades tácticas de combate y esas organizaciones tienen una lógica de ataque diluido. Lo segundo, el ELN busca esto ahora en un año electoral y un año donde lo importante para ellos es enviar un mensaje de fuerza, de poder militar, de control militar, ya pensando en lo que va a ser el nuevo gobierno. Y lo tercero, demuestra una vez más pues el fracaso en materia de seguridad en el gobierno Duque, tanto en seguridad del conflicto armado interno como en seguridad ciudadana. Doctor Rosanía, el gobierno Duque cerró la puerta al diálogo que había dejado abierto con el ELN el expresidente Juan Manuel Santos, y ante esta escalada violenta que se está presentando en el país, pues no se ve clara una negociación con una futura administración que llegue al país. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos esperar? ¿Una guerra indefinida? Las guerrillas en Colombia, tanto las FARC como el ELN tienen, digamos, en el caso del ELN, una naturaleza de guerra que se llama guerra popular prolongada. Entonces, el tiempo no es un limitante para ellos. La guerra no la piensan casi que ni en años, sino en generaciones. Pues las FARC fueron 50 años en ese conflicto, el ELN ya va por lo mismo. Entonces, ellos lo que siempre han hecho es esa estrategia, digamos, de presionar duro militarmente para ver si buscan un espacio de negociación con el gobierno de turno, y como en este caso, que Iván Duque había puesto ya, digamos, muchas trabas al inicio, pero desde el atentado de la General Santander, ahí se rompió de tajo y todos los analistas consideramos que en el gobierno Duque no iba a haber ningún avance en negociación con el ELN, pues públicamente no lo hubo. Entonces, eso es para decir que el ELN, si por esta escalada ya hay una prevención de los candidatos y alguno dijera que no va a negociar en su gobierno, el ELN fácilmente puede esperar otros 4 años y sigue con acciones armadas. Y ha sido la naturaleza como esas guerrillas, la guerra popular prolongada. Luego del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, surgieron las disidencias y el ELN se hizo más fuerte en varias regiones del país. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de esta organización, más allá del tema ideológico? Los nuevos grupos ya no tienen una plataforma política, digamos, en términos de disidencias. Hasta el mismo ELN, el viejo ELN que está concentrado en Cuba, los comandantes, son los que todavía tienen una plataforma política, pero digamos, nosotros en las investigaciones que hemos entrevistado a gente del Frente de Guerra Oriental, Suroccidental, uno ve que ya ahí no hay una plataforma realmente política, ya hay gente dedicada netamente no solo al narcotráfico, sino lo que hoy se llaman portafolios de economía ilegal, minería ilegal, narcotráfico, tráfico ilegal de combustibles, tráfico de maderas, extorsión, o sea, todo lo que les dé rentas, pues finalmente están ahí metidos. Finalmente, doctor Rosanía, el gobierno habla de la intención del ELN de tomar partido en el proceso electoral mediante la presión armada. Entonces, ¿qué esperar de esa organización subversiva? El conflicto va a seguir independiente de quién llegue al poder. Así llegue Oscar Iván Zuluaga o Petro, va a seguir igual porque ya esto es como, ya no hay, y esta es otra característica, es que este conflicto se llama hoy un conflicto de alta fragmentación. Entonces, ya como no hay una cabeza grande, ya no hay con quién negociar. Ya hay muchos grupos descentralizados, diseminados por todo lado, y entonces ya ahora generar una negociación no es tan fácil como, entre comillas, era llamar a los comandantes de un grupo y negociar. Entonces, finalmente, la guerra en Colombia no va a parar, mientras el narcotráfico siga dando tanta plata no va a parar, y la estrategia militar también se ha quedado rezagada. Era Néstor Rosanía, analista en conflicto armado y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, explicando el escenario electoral en Colombia en el marco del proceso preelectoral. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.